Hola, hermanos y hermanas. La lectura del Evangelio de hoy tenemos a Juan 13, 21 al 33. ¿Cómo? ¿Me repites ese numerín? Estoy muy mal. Desde que Honda está jodiendo a Aston Martin, no puedo más. Qué poco me está gustando esta Fórmula 1. Bueno, sigo. Y 36 al 38. Y dice así. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, y tras el bocado entró en el Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús les respondió: A ver, que es que me ha saltado el WhatsApp y he perdido por dónde iba. Jesús les respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayan negado 3 veces. La lectura de hoy es intensa, porque como sabemos, aquí al final cuando Jesús le dice esto a Pedro, al final se cumple. Pedro al final le niega 3 veces. Entonces aquí vemos dos tipos de traiciones, por decirlo de alguna manera. La de Judas, que entrega a Jesús, y la de Pedro. Y según, como dijo el obispo Munilla, él comentó que son dos traiciones pero son muy diferentes, porque Judas lo hizo agrede. Judas se entregó a Jesús consciente de lo que estaba haciendo. Pedro, por miedo, le negó. No porque quisiera negarle, no porque le amara menos, sino por miedo a que le pasara lo mismo. Entonces, es muy importante ver esta diferencia. La diferencia también es que después de Judas haber entregado a Jesús, no fue a Jesús a pedirle perdón. ¿Qué hizo Judas? ¿Buscó el perdón? No. Se ahorcó. Se creyó es que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. Sin embargo, Pedro, en vez de castigarse a sí mismo, llegó a ser perdonado. Luego buscó el perdón. Como vemos, luego vemos que Pedro murió también crucificado. Pero murió crucificado de una manera especial. Porque murió crucificado boca abajo. Hace mucha gracia porque mucha gente se escoge las cruces y dice: "Ah, mira, le he puesto boca abajo". Pero a ver, es que esa también es la cruz de San Pedro, que cuando le iban a crucificar dijo: no soy, yo no soy tanto como Jesús para morir en la misma manera, crucificarme boca abajo. Y así es como
como murió. Por eso la cruz invertida también es la cruz de San Pedro, aunque luego los satánicos lo utilizan, etcétera, etcétera. Pero también la cruz de San Pedro. Entonces, es una gran diferencia. Es cómo reaccionaron los dos después de esa traición a Jesús. Pedro buscó el perdón, fue perdonado. Y no volvió a negar a Jesús. Judas creyó que su pecado era más grande que la misericordia y el perdón de Dios y decidió cargar con ese error con él mismo. El gran error de Judas no es haber entregado a Jesús, que aparte, obvio. Pero el gran error de Judas es no pedir perdón, no buscar ser perdonado. También es interesante en esta lectura, cuando escuchamos, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Cuando el perro le pregunta, ¿a dónde vas? Jesús le dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Él ya estaba prediciendo que Pedro le iba a negar, que todavía no era su momento, pero que después de esa negación no le negaría más y tendría el mismo destino que tuvo Jesús. Y también me parece interesante hablar que en esos tiempos los fariseos, judíos, solían decir que si ellos hubieran estado, por ejemplo, en el desierto con Moisés, no habrían negado a Dios, no le habrían dado la espalda. Pero no es así, seguramente le habrían dado la espalda. Mismo caso de Pedro, que vivió con Jesús, que estuvo junto a él, que vio los milagros, que sabía que él era Dios, le llegó a negar. Entonces, si incluso ellos, que han estado con él, tenido miedo y le han negado, no podemos decir, nosotros somos mejores o nosotros no habríamos hecho esto. Nunca nos hemos visto en esa situación. Es por eso que también le tenemos un respeto muy grande a esas personas que han muerto en nombre de Dios. Esas personas que han sido perseguidas y asesinadas por no negar su fe en Dios. Pues no sabríamos cómo reaccionaríamos. A mí me gustaría que en el caso de que me persiguieran para matarme porque soy cristiano, me gustaría seguir con mi fe. Pero hasta que no pase no puedo saber. Entonces, eso es que tener gran admiración a aquellos que dan su vida por Dios. Que tienen una admiración muy grande y un respeto muy grande. Entonces, y sobre todo, lo que más tenemos que aprender de esta lectura es que no hay pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. Ninguno. No podemos ser tan egocéntricos para pensar que un pecado nuestro es más grande que la misericordia de Dios. Porque como empecemos a pensar esto, nos va a pasar como le pasó a Judas, que el demonio entró en él. Y hay que intentar a toda costa evitar esto y luchar. Y cuando veamos que si repetimos el mismo pecado, repetimos, si vemos que no podemos salir, seguir luchando y luchando y luchando. Me acuerdo, con un monje, creo recordar que era ortodoxo, no era católico, pero era de la iglesia ortodoxa. Decía que cuando había un pecado, es que solemos repetir, la forma... Vale, Dios podría con un chasquido quitarnos ese pecado de nosotros. Pero sabe que lo que verdaderamente nos ayuda es ese camino hacia esa liberación de ese pecado. Ese camino, sí, y ese sufrimiento que vamos pasando es el que realmente nos va a hacer fuerte. Y es por eso hay que seguir fuerte, aunque veamos que
que no hay fin, hay que seguir fuerte. Es igual con los pecados que con la vida. Cuando vemos que una situación va mal, muy mal, muy mal, hay que seguir teniendo fe. Y seguir, y seguir, y seguir luchando. Sí, y nunca rendirse. Hay veces que costará mucho, pero hay que seguir y seguir y seguir. Y si hay un momento en que te tienes que plantar, si es que tienes que parar y ponerte a llorar como loco, no está mal. Momentos en los que necesitamos desahogarnos, pero lo importante es seguir y seguir y seguir. Chao, 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 chao. Que Dios os bendiga.